día quiero compartir con ustedes algo que de alguna manera viene para expectarnos, usar la palabra expectación, es lo que quiero, para el próximo año. Y tiene que ver con el tomar conciencia de lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? A través de reiteradas formas Dios nos vino hablando el 2023 y vino con la intención de abrir nuestros ojos a fin de que cada uno de nosotros seamos gente bien plantadas en nuestra identidad, en la conciencia de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Pareciera que la confesión de fe que hicimos por tantos años empezó a tomar cuerpo. ¿Se acuerda que nuestra confesión de fe es: esta es mi Biblia, la palabra de Dios? Yo soy lo que ella dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Sin embargo, en el tiempo hemos ido comprendiendo de que nosotros no somos seguidores del libro, sino del Dios que inspiró el libro. Este libro nos da testimonio del Dios que está en nosotros. Este libro nos da testimonio del Cristo que se introdujo en el momento en que nosotros nacimos de nuevo. Así que gloria a Dios por su palabra. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también tomábamos conciencia de que ellas nos dan testimonio de Jesús, que ha habido veces que leyendo la palabra descubrimos que hubo cosas en nuestras vidas que ya las comprendíamos y no sabíamos que estaban acá. Y eso es señal entonces de la obra maravillosa, de la preciosa persona del Espíritu Santo operando en nuestras vidas y haciéndonos ver en su hablar de quién es Él y qué son sus misterios. Así que en la medida que aprendamos a relacionarnos con el Cristo vivo, en la medida que aprendamos a creer con todo nuestro corazón lo que nos ha venido diciendo el Señor, en la medida que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, vamos a ver la transformación en nuestra vida, vamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida y vamos a ver el poder de Dios operando en nuestra vida. Yo creo que lo que se viene para el país es una obra portentosa del cuerpo de Cristo. Definitivamente, en la medida que las tinieblas son densas, entonces la gloria del Señor paralelo empieza a manifestarse en la vida de la iglesia. Nosotros no daríamos abasto por la inmensidad de la oscuridad, de la maldad, de la corrupción que hay en nuestra nación y también en el mundo entero. Pero estoy hablando como ciudadanos que vivimos acá, no importando de dónde había sido antes, pero Dios te plantó en este país. Y obviamente en este país crecerán nuestros hijos y crecerán nuestros nietos, a no ser que Dios nos indique una locación distinta, geográfica, en otra parte del mundo. Sin embargo, estamos nosotros con nuestros corazones, ¿cierto?, creyendo al Señor que la iglesia, siendo luz y siendo sal, va a hacer la diferencia. Mientras están sucediendo devenires en nuestra sociedad, nosotros tenemos que seguir avanzando el reino. Eso significa que cuando el reino llega, cuando el Señor Jesucristo llega a ser Señor de una vida, esa vida cambia. Entonces el mentiroso deja de mentir, el adúltero deja de adulterar, el ladrón deja de robar, el corrupto deja de serlo. ¿Por qué? Porque vino la luz, ¿no? Y cuando viene la luz, las tinieblas se van. Cuando viene la vida, se va la muerte. Cuando viene la prosperidad, se va la pobreza. Cuando viene la salud, se va la enfermedad. Cuando viene la vida, se va la muerte. Amén. Y nosotros somos los portadores de eso. Nosotros somos los portadores. No podemos seguir viviendo diciendo: todavía me falta. Nosotros no vamos a ser de ellos que están mirando cuánto le falta al vaso por llenar, sino cuánto tiene el vaso ya lleno. Y de eso nos vamos a alegrar. ¿Ya? Bien, entonces despegamos rápido, por favor. Ahora venga el conteo, ¿cierto? Segundo de Samuel, capítulo 23, versos 9 y 10. Vamos a leer como dos textos relacionados con lo que quiero decir. ¿Qué tienes en tu mano? Lee atentamente este pasaje del segundo libro de Samuel 23, del 9 al 10. Dice: después de dice Eleazar, hijo de Dodo, Ajonita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, se levantó e hirió a los filisteos hasta
que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Y dice, su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. El énfasis, su mano quedó pegada a la espada. Con esa espada él venció. Bien, sigamos por favor. Otro pasaje en primer libro de Samuel 21, verso 9. Primer libro de Samuel 21, verso 9. Dice, aquí David está huyendo. Él tuvo una etapa de huir, de proteger su vida. Y ustedes saben que todo esto también como que se desata cuando David mata a Goliat. Él era una persona como que nadie conocía. Mata a Goliat y llega a la ciudad. Y en este caso las mujeres se exageran y dicen que Saúl mató a sus miles y que David había matado a sus 10,000. Y eso obviamente afectó el corazón del rey, un rey inseguro, un rey escogido por la mano del hombre, y empieza a perseguir a David. Y dice, en ese contexto está David, que se entera que hay gente que quiere matarlo, que viene de parte de Saúl. Entonces David, conversando con un sacerdote en un refugio, el sacerdote responde cuando David le pregunta si tiene algo que le dé para él poder defenderse. Y entonces el sacerdote le dice, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, tráigamela, ninguna como ella, dámela. Qué interesante. La espada representa a Cristo. La espada en las manos de un inconverso no tiene efecto. La espada que fluye a través de los nacidos de Dios, de los santos del Altísimo, tiene el poder para derribar gigantes. Fíjense que es muy interesante lo que a continuación vamos a revisar, porque tiene que ver con esto, con lo que se nos viene. Quiero llevarles en su mente y su corazón a ver 2 versículos más en las Escrituras y de ahí despegamos. Una está en 1 Corintios 5:17, que debemos, creo que es primera o segunda, creo que segunda, que dice, segunda carta digo yo, 5:17 dice, de modo que si alguno está en ¿quién? Está hablando de nosotros. Si alguno está en Cristo, ¿qué sucede si estás en Cristo? Eres una nueva creación. Dice, ¿serás o eres? O sea, está hablando del presente, nueva creación es. Y dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Y en Colosenses 1:27 dice también Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál? ¿Qué quiso dar a conocer? Este misterio. ¿Cuál misterio? Oculto para los gentiles, pero revelado para nosotros. Entonces ahora está revelándosele también a todos aquellos que Dios llame, que es Cristo en vosotros o en nosotros, la esperanza de gloria. Leí un ejemplo, una ilustración que quiero compartírselo. Está basado en algunos deportes de Estados Unidos y lo usé porque se aplica más que acá. Fíjense que este es un ejemplo de lo que puede pasar cuando una persona ve el valor de lo que tiene en sus manos. Por ejemplo, una pelota de baloncesto en mis manos debe costar unos $50 americanos. Pero una pelota de baloncesto en las manos de Michael Jordan vale $33 millones. Todo depende de las manos, ¿cierto? En la que esté.
Una pelota de béisbol en mis manos vale $6, pero una pelota de béisbol en las manos de un hombre llamado Mark Wire vale $19 millones, que es uno de los capos allá. Todo depende de las manos en quien está. Un palo de golf es casi inútil en mis manos. Les conté que cuando fui joven fui una vez a visitar a mi papá y mi medio hermano me llevó a jugar tenis, que nunca en mi vida. Y más encima desnutrido, le pegaba la pelota y me caía. ¿Qué voy a saber? Y mi papá también practicó el golf. De hecho, tengo unos palos de golf que después, en el tiempo, cuando él nos buscó, le trajo a mis nietos, a mis hijos, a sus nietos. Lo que no hizo por mí el viejo, lo hizo por ellos. Y le trajo los palos de golf. Y más de alguna vez le pegué yo, porque yo vi que le pegaban y la pelota iba pero lejos. Y cuando una vez le pegué, como que me dolió mucho y la cuestión fue rodando y era dura, porque hay toda una técnica para hacer volar la pelota, ¿no? Así que un palo de golf es casi inútil en mis manos, pero un palo de golf en las manos de Tiger Woods, o Good debe ser, puede ganar 4 competencias profesionales de golf, ¿no? Todo depende de las manos en quien está. Por ejemplo, una vara en mis manos aleja a un animal salvaje, yo puedo alejar, pero una vara en las manos de Moisés, él separa el mar, ¿no? Todo depende de las manos de quien está. Una onda en mis manos puede servir para matar pájaros, pero una onda en las manos de David es un arma poderosísima para matar gigantes. Todo depende de las manos en quien está. 2 peces y 5 panes en mis manos son como para un sándwich de pescado, pero 2 peces y 5 panes en las manos de Jesús alimenta a miles de personas. Todo depende en las manos de quien está. Los clavos en mis manos podrían ayudar a construir una pajarera, pero los clavos en las manos de Jesucristo provocó la salvación para el mundo entero. Todo depende de las manos en quien está. Y preciosos y preciosas, fíjense que cuando nosotros venimos al Señor, suceden cosas maravillosas que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos las revele continuamente, porque hay etapas en nuestro relacionar con Cristo. Y fíjense que la primera etapa de la salvación es una etapa de experiencia de vida, cuando nosotros venimos a estar en las manos de Cristo. Y fíjense que estando en las manos de Cristo, piensa tú lo que Él puede hacer a través de nosotros. Estando en las manos de Cristo, entonces podemos ser como esa semilla de mostaza. Yo tengo un frasquito en mi casa con semillas de mostaza. Más de alguna vez también en una de las reuniones les pedí a los servidores que entregaran una semillita de mostaza a cada uno que entrara. Algunas mujeres las guardaron, la echaron dentro de su cartera y luego les pedí que la sacaran y no la pudieron encontrar, obviamente, ¿no? Sacaron martillos, alicates, sacaron de todo, mate, yerba mate, de todo. Algunas mujeres no se sonríen, no sé por qué. Pero sé que cualquier cosa la encuentras dentro de una cartera de una mujer. Y bueno, pero no me quedo ahí, sino que el tema es la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es insignificante. Hay en 3 o 4 relatos que habla de la semilla de mostaza en los evangelios. Y fíjense que es pero insignificante de pequeña, pero dice que ella, comparada con cualquier, obviamente digo yo, ella comparándose con cualquier otra semilla, siempre se va a lo mejor pensar que es reducida. Pero yo creo, porque Jesús dice que esa semilla crece y llega a ser mayor de todas las hortalizas. O sea, esta es la clasificación de las hortalizas. Pero hay un evangelio que dice que incluso llega a ser un árbol y que vienen las aves y del cielo y vienen a tomar sombra debajo de sus alas. O sea, si yo personalizo la semilla de mostaza, es el perfecto ejemplo para lo que Él hace en nosotros.
nosotros llegamos delante del Señor reducidos poco menos que a nada. No sé, no tengo, no puedo. Nuestros sueños están opacados por el pecado, por las tinieblas, por la obra del diablo, que vino a robar, que vino a matar, que vino a destruir. Pero el Señor viene a nuestras vidas y a partir de ahí nos llena del espíritu vivificante de su propia vida y dice: yo me voy a unir contigo y tú te vas a unir conmigo, y van a haber cosas que vamos a hacer juntos y que tú no vas a tener límite en aquellas cosas que yo quiera hacer contigo. Entonces no solamente tienes que conformarte en tu proceso cristiano de ser una persona mayor que las hortalizas. Es decir, no tienes que llegar a ese nivel solamente en donde no fumas, no tomas, no bailas apretado, no pateas el perro, te portas bien en el trabajo. Sino que tienes que ir más allá en tu vida cristiana. Tienes que, de cada día que te despiertas, tú tienes que decirte a ti mismo: el Señor todavía no ha concluido su obra en mí. Aún no he terminado de despejar todo aquello que tiene que ver con mi propósito y con mi llamado. Así que va a llegar momentos en tu vida, o van a llegar momentos en tu vida, en que el Espíritu Santo va a venir sobre ti y se te va a despertar una fe irracional, una fe superior, que te va a hacer saber que puedes ir más allá de donde no te imaginaste. Que puede ser posible que en alguna vez en la vida empieces a caminar por sobre las aguas. Que puede ser posible que una vez en la vida dejes de ser ese cristiano bien portado simplemente en tu trabajo y te conviertas en una bomba del cielo para traer transformación y para traer bendición donde Dios te plantó. Llega un momento en que viene el Señor, irrumpe sobre ti, los demás te desconocen y los demás incluso podrían decir: tú no puedes ser eso, tú tienes que remitirte a ser hortaliza, tú no puedes llegar a ser un árbol. Pero Dios es capaz de plantarte a ti como árbol en la educación, en la economía, en la familia, en las comunicaciones, en el gobierno, en las artes y celebraciones, en la familia, donde a Él se le da la gana. Él tiene el poder para plantarte a ti, que tú llegues a ser una bendición. Tal bendición que vengan las personas a pedirte consejo, que vengan las personas a no querer perderte a ti, porque saben que el que se arrima a buen árbol, buena sombra le cobija. Dale un aplauso al Señor. Bendito su nombre, Señor. Gracias. Entonces estoy diciendo que la primera etapa de la salvación, de esa experiencia de vida, es que el Señor nos llama para estar en sus manos. En nuestra salvación lo primero que hace Dios es sacarnos de Adán, y acuérdate, y ponernos en Cristo Jesús. Antes de ser salvos, tú y yo estábamos fuera de las manos de Cristo. Estábamos fuera de Cristo, por así decir. Estábamos en Adán. Pero cuando fuimos regenerados, no solamente perdonados, regenerados, Dios no solamente te perdonó, te regeneró. Perdonar significa borrón y cuenta nueva. ¿Hubo alguien alguna vez que te debía y que tú le dijiste: ya, no me debes nada? ¿Has absuelto a personas que te han debido? Si no lo haces, no lo has hecho, hágalo. Hágalo. A algunos, a otros que han sido sinvergüenzas, que te pague. Pero aquel que no te pudo pagar, suéltalo. Pero no sé por qué me metí ahí, porque yo empiezo a meterme ahí y pierdo el hilo. Perdón. Bueno, entonces voy a armar otra vez el tema, pero no del comienzo. Antes de ser salvos estábamos fuera de Cristo, estábamos en Adán. Pero cuando somos regenerados, eso quiero decir, ahí viene. No solamente perdonados. Cuando perdonamos a una persona, y si la persona es mañosa y se acostumbra a robarle a la gente, a quedarse con lo que pide, y tú lo perdonas, entonces ya te libras, pero no le haces mucho bien a la persona solo perdonándola. Pero si tuvieses la facultad de regenerar a la persona, de meterle tu vida a la persona, si tu vida es honrada y le introduces tu vida a la persona,
Eso significa cambiar a la persona totalmente. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos el Señor hacerlo a través de nosotros e impartir la vida de Cristo en otros para que esa otra persona, al recibir la vida, sea totalmente cambiada y pueda hacer lo que Dios espera que haga. No podemos en nuestras fuerzas hacer lo que Dios espera que hagamos. Entonces, antes de ser salvos estábamos fuera de Cristo, estábamos en Adán. Pero cuando somos regenerados, Dios nos traslada a Cristo. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Asegúrate de estar en Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, entonces Él vino a vivir dentro de nosotros para darnos su vida. No una religión, su vida. Su vida es mejor, es agradable, es perfecta, su vida es eterna. Se llama vida abundante. En el griego se llama vida zoe, Z-O-E. Y ahora Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, ¿no? Así que Él no vino para mejorar nuestras vidas, más bien Él vino para decirnos: tu vida caída no me sirve. Tu vida caída está bajo maldición. Tu vida está bajo Adán, pero yo morí y ahora vivo para vivir dentro de ti, ¿no? Y así como el agua cuando se mezcla con el té, ya tú no puedes separar el agua del té. En el momento de nuestro nuevo nacimiento, dice la Biblia que nos hacemos unos con Él. Ahí en 1 Corintios 6, 17, si lo puedes ponerla ahí por favor. 1 Corintios 6, 17, predica conmigo por favor. No te olvides de ese texto. Pero el que se une al Señor, ¿qué sucede? Un espíritu, es con Él. Cada vez que estés echando agüita al té, tú tienes que decir: agüita, tecito, de aquí para adelante ya yo no te puedo separar. ¿Cuándo sabes qué era el agua y qué era el té? Yo siempre he tenido la idea de que cuando echamos agua al té, ¿cómo le llamamos? Té. Yo creo que debemos llamarle otra cosa. Debería llamarse como aguaté o aguate, pero porque es la combinación del té con el agua que da un tercer elemento. No es que el té se comió al agua nomás, ¿no? Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Mira al que está al lado tuyo. Mira, dígale así, mírelo, dígale, el mismo envoltorio por fuera, dígale, pero por dentro totalmente nueva, dígale. De nuevo, a ver, dígale. Ya, dígale, esposa, dígale al esposo: el mismo envoltorio por fuera, pero me mejoro para ti, dígale, a ver, dele un piropo. Dígale, pero claro o no. Y usted, marido, igual, pues, ¿ya? Dígale, el mismo envoltorio por fuera, pero me perfumo, me afeito, me arreglo para vos. Ya. Así que yo morí y Cristo vive para vivir dentro de mí. Así como el agua se mezcla con el té y ya no puede separarla, ¿no? En el momento de nuestro nuevo nacimiento nos hacemos uno con Él. Lo que estoy diciendo es muy sagrado, lo estoy diciendo en forma libre, tranquila, pero es tremendo, ¿no? Él nos dice: yo y tú viviremos, ¿no? Yo y tú viviremos juntos. Yo voy a hablar a través de ti. Voy a ser tu boca. Voy a ser tu fuerza. Voy a ser tu vida, ¿no? Ahora, al ser uno con Él, nuestro espíritu se entrena en oírlo y se vuelve sensible. A eso se le llama discernimiento espiritual. Así es como nuestro espíritu va creciendo y entonces vamos disfrutando la presencia del Señor y vamos contemplando a Cristo, y en la medida que vamos contemplando a Cristo vamos creciendo en Él. Su vida crece en nosotros y ahora vivimos una vida de poder. Una vida en donde podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo expresó lo siguiente: cuando yo lo veo a Él,
Él me transforma a su imagen. Él dice, y contemplando al Señor a cara descubierta, vamos siendo transformados en su misma imagen. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces él dice, cuando yo lo contemplo a Él, Él me transforma. Y lo que Él es, yo soy. Lo que Él tiene, también es mío. San Juan 14:12 dice así: de cierto os digo que el que en mí cree, dice incluso, mira, dice, las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Escúchame esto, por favor, y créelo con todo tu corazón. Las obras que yo hago, las van a hacer ustedes. Eso quiere decir Él. O sea, necesitamos, mira, las etapas de las personas. Vienen acá, escucha la palabra, será, no será. Después que se quedan todos, será, no será, hasta que, el Señor obra en sus vidas. Dice, me entrego, me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, me entrego. Vamos, pastor, vamos, bautíceme. ¿En dónde? No, en la bañera de mi casa donde nadie me va. En el laucho, vamos allá. Bien, me quiero morir bien muerto, morir a mi orgullo, morir a tal que dirán, morir, yo muero. Listo. ¿No? Esa es la primera etapa. Esa etapa donde yo muero, me entrego a Él. Pero luego viene y entramos en la etapa del ser. Dios empieza a trabajar el ser en nosotros. Y antes pensábamos que éramos como medios buenitos porque no fumábamos, no tomábamos. Pero después el Señor nos empieza a revelar que no éramos nada tan bonitos, pues. Y uno se da cuenta que tenía unos parámetros que nada que ver en la vida. Y uno se empieza a achatar así, Señor, de verdad, hasta que uno entiende, bueno, hijo, es que yo no te vengo a mejorar, yo vengo a vivir mi vida dentro de ti. Uno le dice, Señor, estoy mal. El Señor dice, está requete re mal, así que no me sirves así, ¿no? Muy bien, pero luego viene el despertar al poder. Y uno dice, ya, Señor, mientras tú sigues trabajando en mí, yo quiero servirte. Y el Señor dice, entonces yo quiero hacer eso, porque vivimos en un mundo de 8.000 millones de personas que necesitan a Jesucristo. Y el Señor como que te dice a ti, yo quiero que tú pienses si yo le hago bien a la gente o no. ¿Tiene alguna manera en donde alguien a dónde mirar? Entonces tú tienes que decir, sí, Señor, lo tengo acá. Me miro a mí mismo. Yo soy un ejemplo del efecto de tu gloria en mi vida. Si tú no hubieses venido a mi vida, yo estaría perdido. Si tú no hubieses venido a mi vida, a lo mejor correría. No me puedo explicar por qué te dije que sí y por qué otros amigos que murieron estrellados, que murieron por la sobredosis, que murieron atropellados o asesinados. No sé, no entiendo por qué ellos no te dijeron que sí. Yo no era mejor que ellos, pero yo te dije que sí. Y ese día me cambiaste. Ese día mi vida cambió. Y ese día me has llevado por aquellas buenas obras que de antemano tú habías preparado para aquellos que te aman. Así que lo que estás haciendo ahora se debe a las buenas obras. Así que este año pídele, Señor, quiero andar en aquellas buenas obras que preparaste para mí. Hay buenas obras que están preparadas para mí en este año. Hay personas que van a conocer a Cristo a través de mí en este año. Hay personas a las que les voy a profetizar. Hay personas por las que yo voy a orar en este año y se van a sanar en el año 2024. Señor, yo en el año 2024 yo no me lo pierdo. Señor, va a haber un incremento espiritual en mi vida. Va a haber un incremento de compasión en mi vida. Va a haber un incremento de visión en mi vida. Va a haber un incremento de amar más y más a tu iglesia en mi vida. Pero también va a haber un incremento de compasión para amar al perdido en mi vida. Va a haber un incremento financiero en mi vida. La pobreza se va a ir. Voy a pagar las deudas en este año. Voy a ser una persona que camina libre de deudas. Amén, ¿lo crees? Dale un aplauso al Señor. El Señor dice, prepárense para las obras que yo voy a hacer, ¿no? En ustedes y a través de ustedes. Yo las voy a hacer a través de ti y aún mayores,
porque dice él, yo voy al Padre, el Padre me corona como rey, por medio del Espíritu Santo, les dijo a ellos, los discípulos, y vendré a ustedes, y yo me voy a sumergir dentro de ustedes, y también lo dice para nosotros. Entonces vamos a vivir las obras del Señor. Jesús anunció, ustedes y yo haremos la obra porque somos uno y vamos a hacer las obras del cielo. Las obras son los milagros, son las señales, son las maravillas. En este punto, mis queridos y queridas, quiero referirme a algunos milagros y señales y maravillas de las obras de Dios que yo creo que Él va a manifestar y va a comenzar a activar más entre nosotros en este tiempo que ya se nos está viniendo. Primero, milagros de soluciones. Escuche esto, milagros de soluciones. Hay un testimonio que quiero compartir con ustedes, que lo leí de un libro, dice Ben Carson, es un neurocirujano pediátrico cristiano. Es una de las 10 personas más reconocidas de los Estados Unidos. Se llama Ben Carson. Fue el primero en operar un feto y operó y separó bebés unidos por el cerebro. A los 30 años, él llegó a ser director del Hospital John Hopkins de neurocirugía infantil. Y Carson cuenta en su biografía que cuando estaba en la facultad, él no podía aprobar química. Entonces oró al Señor porque si no lo aprobaba no se iba a recibir, ¿no? Y él le dijo, Señor, yo te pido que me des la respuesta porque tú me llamaste a la medicina y yo voy a honrar tu nombre. Luego de hacer esta oración, él se quedó dormido y dice que tuvo un sueño donde vio una pizarra grande, ¿no? Y dice que vio un ejercicio y la solución. Y al otro día fue a dar el examen. Y cuando fue a hacer el ejercicio se dio cuenta de que lo que él había visto era el examen que estaba ahí. O sea, ahí por primera vez estoy leyendo que Dios fue un soplón, ¿no? Le había dado la respuesta por sueño. Dice que aprobó el examen. Y este médico es una de las 10 personalidades más importantes de los Estados Unidos. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, la Biblia está llena de historias y nosotros también en nuestra vida estamos llenos de historias, de respuestas de Dios con respecto a estos milagros que Dios hace, milagros de soluciones, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes cuántos años de historia hay en todo el libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos? Yo leí esto, que hay 30 años de historia, ¿no? Allí se nombran 58 ciudades, 32 regiones, 12 islas, 4 mares y un río, 2 montes, 2 cárceles y 12 casas. En cada lugar Dios resolvió problemas en cada lugar. Y esto nos indica que definitivamente Él es el experto en resolver problemas y hoy también lo hará en este tiempo con nosotros. Él nos va a dar sobrenaturalmente la solución a problemas que se nos presenten por delante. Va a abrir puertas donde estaban cerradas, se va a cumplir lo que te dijo algún día tu líder, tu pastor, que cuando se cierra una puerta es porque Dios va a abrir un portón. Amén. Entonces solo dile al Señor, hazlo Señor, yo muero a mis cosas, ¿no? Y Él nos va a sobrenaturalmente sorprender dándonos soluciones a problemas que se aparezcan en nuestra vida y que pareciera que no tenemos escapatoria. Todos estos milagros de solución tienen una particularidad, se trata de coincidencias divinas. No tenemos idea, ¿no? Por ejemplo, yo oí a Silvia Guerrero Sanford contarme que ella una vez, ella se había divorciado, tuvo muchas experiencias difíciles y era el día de los enamorados. Y ella cuenta que iba manejando su vehículo y le dijo, Señor, mi esposo eres tú, le dice. Y a mí me gustaría que tú me des un presente en el día de los enamorados. Ella me lo contó, Y entonces yo iba al lado en el auto cuando ella me lo contó diciendo, wow, así, wow, nada, así como, así, ¿no? Porque hay historias que gente te cuenta que como a uno no le han pasado, pero pues si te lo están contando, no te están mintiendo. Y dice que ella llega al estacionamiento para el auto, llega a buscar el auto
porque lo tenía en el estacionamiento, ella no iba manejando. Y ella me contó después la historia, que ella cuando le pasó eso, llega al estacionamiento y le iba hablando al Señor. Señor, dame una atención así romántica. Y dice que llega y había un buqué de rosas detrás ahí donde uno va a abrir en la maletera. Miró para todos lados y no había nadie. Y tomó su buqué de rosas, se la subió al auto y después se fue manejando. Adivínense la fiesta. Cuenta que en otra ocasión tenía, por si acaso, yo estoy preparando enseñanzas sobre la importancia de tomar lo que tenemos en nuestra mano y con eso ir adelante en la vida. Que no estemos esperando magias continuas para que Dios nos solucione entuertos económicos cuando nosotros no hemos sido trabajadores ni buenos administradores. Cierro paréntesis. Pero ella cuenta que en un momento tenía una necesidad económica. Iba caminando con su hijo en un hotel y siente es como en un mall. Y dice que suente un tintinar. ¡Tic! Así. Y ella miró, dice, y se encuentra un anillo. Y toma el anillo y le dice, es oro, le dice a su hijo. Y dice que no, le dice ella, le dice, no. El hijo le dice, no, ¿de dónde va a ser? Sí, dice, sí. Miró, no había nadie. O sea, más que la gente que pasaba, pero ella sintió que cayó hasta. Y fue rápidamente a un lugar y era de oro. Y lo vendió al tiro. Y salió con dinero. O sea, ¿usted cree que Dios es capaz de hacer eso? Eso y mucho más, ¿no? Así que Él nos va a sorprender. Él está pidiendo que nosotros simplemente le digamos, yo muero, Señor. No, yo sé que yo no puedo hacerlo, que tú puedes hacerlo. Tenemos que ser obedientes a las indicaciones que Dios nos está dando en la vida. Pero todos estos milagros de solución tienen una particularidad. Se trata de coincidencias divinas, ¿no? Así que es muy importante. Dios, es como que Dios dice, bueno, déjame resolver las cosas a mi manera. Yo te voy a sorprender porque eres mi hijo y voy a hacer grandes obras contigo, para ti y a través de ti. ¿Cuántos creen esto? Amén. Voy rápidamente en estos minutos que me quedan. Los milagros de sanidad, otra de las cosas que creo que Dios hará, milagros de sanidad. Fíjense que el pastor Sergio Lagos de la ciudad de Calama contrajo una enfermedad mortal, irreversible. Y en la consulta con los médicos le dijeron que la enfermedad era irreversible, o sea, nunca más él podría recuperarse. De ahí vino su proceso de hospitalización, pero a su vez les hicimos llegar, yo y otras personas seguramente, bastante material sobre la obra consumada de Cristo en la cruz, que por su llaga fuimos curados. Lo que él me dijo que había hecho es que él se mantuvo creyendo, se mantuvo declarando. Dice que él cerró contactos para mucha gente que le quería preguntar sobre sus síntomas. Él no iba a hablar de los síntomas. Él simplemente dice que tomó decisiones de no asociarse con gentes tóxicos en la fe, de los que no creen. Pero tomó decisiones de abrir su oído a aquellos que le podían dar una palabra que lo levantaban, que le inspiraban en fe. Él se mantuvo creyendo, nutriendo su espíritu con la palabra, escuchando audios que le hablaban de eso, nutriéndose con las promesas de sanidad divina. Hoy en día está de alta y los doctores dijeron que no tiene ni rastro de la enfermedad. Bendito sea su nombre. Así que mi hermana querida, mi hermano querido, a la hora menos pensada, en el momento menos pensado, Dios pondrá su mano en nuestro cuerpo y en el cuerpo de nuestros familiares y veremos sanidades donde simplemente empecemos a soltar la palabra de Dios. Vamos a empezar a ver la intervención del Señor. Cuando nosotros miramos al ciego Bartimeo que llevaba encima una capa, ¿se acuerdan? Dice que llevaba una capa, el ciego Bartimeo. Ve pasar a Jesús y empieza a decir, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. La gente que estaba alrededor de Jesús dijeron, cállate, ¿cierto?
cállate, guarda silencio. Pero simplemente el Señor escuchó y les dijo, tráigalo, ¿no? Y el Señor esa llamada le está haciendo a muchos hoy en día también. Y dice que él, arrojando su capa, fue donde Jesús y fue sanado. Hay ciertas capas que debemos tirar, ¿no? Hay ciertos estorbos que necesitamos quitar. No, el no puedo, el no tengo, el no sé, el ya oré y no pasa nada. Es tiempo de soltar la capa y correr hacia Cristo, porque Él sabe hacer las cosas. No, el tiempo de su manifestación no ha cesado. Sanidades y milagros vienen para nuestra nación, vienen para nuestra casa, vienen para nuestra ciudad, para nuestras vidas. Amén, dale un aplauso al Señor. Pero también prepárese para la intervención de Dios en su crecimiento personal. Estos son los milagros donde Él te ministra a ti, solamente a ti. Él usa el lenguaje que usa contigo. Conocí a una pastora que me decía, Dios me dio un nombre y cuando me va a hablar me menciona ese nombre. A veces llegaron profetas y le dieron el nombre, por su nombre, el nombre que le había dado Dios. Claro, las características que solamente tú entiendes. Yo en algún momento empecé a jugar con el nombre de mi esposa. Le decía Trutitosa, ¿ya? Y no me digas así, decía Debra. Y un día Jorge mi hijo mayor estaba en otra ciudad y empezó a hablar con un amigo y yo estaba ahí con el amigo. Entonces le dije, pásame a mí para sorprenderlo. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Dice. Con tu padre, bro. No, tú no eres mi papá. Sí soy, le digo yo. No, me dice, no eres. A ver, dame una señal. Yo le digo a tu mamá Trutitosa. Y él sabía el código, ¿no? Y entonces, ese ejemplo lo traigo para decirte, Dios tendrá alguna manera en cómo te habla. Y tú sabes cómo Él te habla. Tú sabes los cariños que te hace. Tú sabes las indicaciones que Él te da. Y eso es lo más importante en tu caminar con Dios. Son los milagros donde Él te ministra. Moisés vio una zarza y se quitó las sandalias. Eso fue su propia experiencia, la que tuvo Moisés. Saulo de Tarso iba caminando y una luz lo dejó, ¿cierto?, persiguiendo a los cristianos, y una luz lo dejó ciego. Experiencias y milagros personales son los que hicieron la diferencia. Luego Dios le da una voz a él y le dice todo lo que va a hacer con su ministerio. Hay personas que dicen, estaba en una reunión y yo respiré el perfume o me parecieron escarchas de oro en mis manos. Otras cosas que me pasaron, algunos no, y vi la mano de Dios que me abrazó y vi como Él me acarició, ¿no? Y nadie puede chequearlo, pero tú en tu espíritu dices, tuve una experiencia milagrosa con el Señor. Él me habló. Entonces ahora tienes más hambre, ahora tienes más búsqueda, ahora tienes más entrega, ahora tienes más consagración, porque estos son los milagros de crecimiento personal donde el Señor te trata a ti y me trata a mí. Y eso nos lleva a que Cristo crezca en nosotros. Él pone su mano y nos toca y eso nos hace crecer. Pablo escribió esto, dijo, Él a mí me escogió y me separó en el vientre de mi mamá. Él dijo eso. O sea, Pablo se convirtió a los 40 años. Pablo se convirtió a los 40 años, pero cuando él recibió a Cristo tuvo una visión de que todo lo que el cordón umbilical le había dado de herencia, cierto, de herencia humana, también fue cortado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del poderoso nombre de Jesús. Créalo así, créalo. No, si no, es que es la herencia que todavía no me deja y que la he cortado, pero vuelve. Empiece a creer que eso lo hizo Jesucristo. Usted no puede hacer nada sin Cristo. Y Él le cortó ese cordón y esa herencia. Por lo tanto, de ahí para adelante, si de ahí para atrás todos en su familia eran pobres, usted no va a ser pobre. Si todos en su familia se divorciaban, usted no se va a divorciar. ¿Ves? Si todas las familias se casaron no se casaron y conviven, sus hijos se van a casar y van a hacer las cosas como corresponden.
usted entiende que la maldición la cortó el Señor en su vida y a partir de ahí comienza un nuevo reinado de usted con Cristo para traer la novedad de vida al planeta Tierra. Bendito sea su nombre. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, está también el milagro de provisión. Piense en esto, el milagro de provisión. Hay 5 panes. Le informaron a Jesús los discípulos. 5 panes solamente, 5.000 personas, 5 panes. Pero Él les dijo, denle ustedes de comer. Milagros de provisión. Piense en esto, usted va a tener milagros de provisión. Jesús ya sabía lo que iba a hacer y Felipe comentó, no alcanza la plata, dice, no alcanza, Señor. Aun cuando fuéramos a todas las panaderías del entorno, no podríamos en realidad comprar para todos. El Señor preguntó, ya, a ver, ¿qué hay? Entonces, 5 panes, ¿qué más? Dice, bueno, hay peces también. Y el Señor dice, tráiganmelo, ¿no? Le responde, pero Él les dijo, tráiganmelo. Porque, a ver, sabes que el Señor con poco hace mucho. Dice la Biblia que aun cuando tu comienzo sea pequeño, tu postrer estado va a ser muy grande. Yo soy capaz de hacer que una hortaliza se convierta en árbol. Yo soy capaz de abrir el mar. Yo soy capaz de sanar lo peor que te puedan diagnosticar. Yo soy capaz de multiplicarlo todo para ti, ¿no? ¿Qué importa lo que hay? Él va a multiplicar tus fuerzas, va a multiplicar tus recursos. Los apóstoles no tenían para comer y debían ir a trabajar porque Jesús les había ordenado que fueran a Jerusalén. Y así fue que decidieron ir a pescar. Ese es el relato, ¿se acuerdan? Pero dice que no pescaron nada. En el caso de los panes los multiplicó y dice que sobraron 12 cestas y todos las guardaron. Pero en este caso los discípulos no habían pescado nada. Entonces al verlos el Señor les indicó y les dijo, tiren la red a la derecha. Y así lo hicieron. Y resultó que sacaron 153 peces. Qué increíble. Para consumo personal y más encima para hacerle a la negocia, para vender, ¿no? Pero fíjense que al llegar el Pentecostés, la gente fue tan bendecida que en el tiempo hasta ofrendaban casas. Dice, y de las casas que tenían, dieron algunas y las pusieron a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido el bien para todos. Así sucede cuando estás en Cristo y eres uno con Él. Primero tienes peces, pero lo que viene por delante es mucho más grande. Milagros de multiplicación, milagros de provisión. Sobre eso voy a empezar a enseñar para el próximo año bastante cómo se activa esto de la bendición financiera. Y lo último, me queda 1 minuto y medio. Los milagros de protección. Mientras Pablo y Silas oraban en la cárcel, ¿se acuerdan? Estaban presos, la puerta se abrió. En una ocasión ellos intentaron matar a Jesús. Dice que la gente intentó matar a Jesús y arrojándolo por un despeñadero. Pero él dijo permiso y caminó en medio de ellos. ¿Qué había ahí? Seguramente ángeles protegiéndolos. Milagros de cuidado, milagros de protección. Saúl buscaba a David para matarlo. Por eso el salmista David estaba deprimido. Y al verlo en ese estado, el profeta Samuel le dijo, la espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. Estoy terminando. La espada simboliza a Cristo. Y eso era lo que David necesitaba, ¿no? Cuando David mató a Goliat, no lo hizo en realidad con la piedra, acuérdense. Pues esta simplemente lo derribó. Pero la espada terminó de matarlo, porque cuando tomamos a Cristo en nuestras manos, Él hace la obra. Cristo va a terminar lo que empezó. Hay batallas donde dejamos al enemigo un poco vivo
Y esa maldición a veces sigue viva, esa prueba sigue viva, esa lucha sigue viva, pero vamos a tomar a Cristo y vamos a permitir, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo termine de darle el último golpe a la pobreza, a la necesidad, a los miedos, a las inseguridades. Tenemos que decir nunca más, esto se terminó, nunca más Goliat. ¿Por qué? Porque tenemos la espada de Cristo en nuestras manos, y si el Señor está con nosotros, todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Está el relato de ese hombre que peleó para defender su terreno. Este guerrero estaba exhausto y dice que su espada, su arma de guerra, Cristo, se le apegó a su mano. La espada y él ahora eran uno. Cristo es la fuerza que nos sigue. Por eso, qué importante tomar conciencia y saber qué es lo que yo tengo en mi mano. Entonces tienes que decir: yo y la mano del Señor somos uno. Yo estoy yendo adelante. Él me dijo que todo lo que pisare la planta de mis pies va a ser mío, pero que donde yo pusiere mi mano, eso también va a ser prosperado. Bendito sea su nombre.